Vamos a leer la palabra de Dios en Isaías capítulo 45, versículo 5 al versículo 7. Isaías 45, versículo 5 al versículo 7. Continuamos con nuestra serie que comenzamos hace 4 domingos atrás, que se llama Conocer a Dios. Y el mensaje de esta noche tiene como título Consuelo en mis pruebas. Consuelo en mis pruebas. ¿Cómo conocer a Dios es la clave para tener consuelo en mis pruebas? Isaías 45, versículo 5 al 7, dice la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, yo te levantaré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Amén. Y el versículo 7, en la Nueva Versión Biblia al Día, dice: yo formo la luz y hago la oscuridad. Yo envío los buenos tiempos y los malos tiempos. Yo, el Señor, soy el que hace esto. Yo soy el que hace esto. Amén. Hay un problema con el que lidiamos constantemente en nuestras vidas. Y es el problema de no buscar más allá de lo temporal, de lo visible, la respuesta a los sufrimientos que enfrentamos en la vida. Todos enfrentamos pruebas que nos traen dolor y sufrimiento, que nos traen angustias. Pero no todos logramos ver más allá de lo que se ve humanamente hablando. Tenemos el problema de que nos cuesta encontrar respuestas espirituales a las cosas difíciles, tristes que nos pasan, que nos suceden. Ahora, lo que todo creyente debe saber, lo que todo cristiano debe saber, es que la soberanía de Dios, escuchen, la soberanía de Dios juega un papel clave en todas las áreas y en todos los asuntos de tu vida. En todo. La soberanía de Dios es la clave para entender nuestras angustias, pruebas, dificultades y adversidades que nos toca enfrentar en la vida.
Cuando digo que la soberanía de Dios juega un papel clave en todos los asuntos de tu vida y en todas las circunstancias de tu vida, eso incluye las circunstancias agradables de tu vida y las circunstancias tristes y difíciles de tu vida. No es que la soberanía de Dios está actuando en los momentos agradables y bendecidos de tu vida, donde nosotros comúnmente le damos gracias a Dios y glorificamos a Dios por los momentos bendecidos de la vida y los momentos agradables de la vida. Pero en los momentos difíciles y en los momentos duros, en los momentos de prueba en nuestras vidas, no siempre somos conscientes de que la soberanía de Dios también está actuando. Tenemos la tendencia a pensar que las cosas buenas nos vienen de Dios y las cosas malas vienen del diablo. Las bendiciones que me caen, gloria a Dios por las bendiciones, pero cuando las pruebas vienen y son pruebas de todos los colores, el diablo inmundo está metiendo la pata. El diablo inmundo está metiendo la cola. Pastor, ore por mí que el diablo me está metiendo la cola en mi familia, en mi matrimonio. Entonces parece que Dios solamente actúa en las cosas agradables de nuestras vidas, que Dios actúa solamente en el área de la bendición, pero lo que la Biblia enseña y lo que la Biblia revela es que Dios es soberano, Dios está en gobierno y está en control de todos los asuntos de nuestra vida. Los agradables y los desagradables también. Obviamente, no es fácil aceptar esto y no es fácil en el momento que estás pasando por situaciones de angustia y de dolor, no es fácil pensar que Dios está detrás de este asunto que me está haciendo sufrir. No es fácil. Es más, hasta los cristianos más maduros, espiritualmente hablando, luchan con esto. Yo en lo personal lucho con algunas cosas. Me cuesta entender a veces algunas cosas. Me cuesta entender. O sea, no es algo que le pasa solamente a los cristianos que no están muy crecidos todavía. Aún los creyentes maduros luchan con esta realidad. La realidad de entender que la soberanía de Dios está actuando en todas las facetas de su vida. Ahora, cuando nosotros no reconocemos la soberanía de Dios, cuando uno no reconoce que Dios es soberano en la vida de uno, lo que hacemos es cuestionar a Dios. Cuestionamos a Dios cuestionando lo que nos pasa. Cuestionamos a Dios molestándonos por lo que nos pasa. Cuestionamos a Dios enojándonos por lo que nos pasa. Y cuestionamos a Dios cuando no nos gozamos en las pruebas que nos vienen en la vida. No somos ir de frente a Dios y cuestionar a Dios con el dedo levantado, pero cuando me enojo, me ofendo, me molesto o rezongo por las cosas que me están pasando, indirectamente estoy cuestionando a Dios que está detrás de todas esas cosas. Yo sé que cuesta digerir, pero bueno, es como dijo el pastor Gonzalo, es la leche pura. Ahora, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Bueno, por lo que sabemos, hermanos, el sufrimiento es parte del plan de Dios en la vida del cristiano. Eso lo sabemos, ¿no? El Señor Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo.
Los apóstoles confirmaron el mensaje de Cristo. El apóstol Pablo en Hechos 14, 22, instruyendo a los nuevos creyentes que él había ganado para Cristo, a los creyentes de la nueva iglesia que había sido plantada, el apóstol Pablo les da una clase antes de irse y después volver de un tiempo para ver cómo iba la iglesia. Pero antes de irse, la recomendación que el apóstol Pablo le da a los nuevos cristianos es esta: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Entonces, por lo que sabemos, el sufrimiento es parte del plan de Dios en la vida del creyente. Y aunque nosotros podamos aceptar esto porque es irrefutable, porque la Biblia así lo dice, así la Biblia lo revela, aunque lo aceptemos porque es indiscutible, aún así todavía nosotros, en medio de esas situaciones de dolor, de sufrimiento y de angustia, todavía nos hacemos preguntas: ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Cómo es que esto me está pasando a mí? Pero todas esas preguntas tienen una respuesta abarcadora. Y esa respuesta abarcadora a todas estas preguntas es la realidad de la soberanía de Dios. La realidad de la soberanía de Dios, que afecta, abarca, gobierna, controla todos. ¿Cuántos? Todos los aspectos, asuntos, acontecimientos, circunstancias de nuestras vidas. Y pastor, ¿eso es bueno o es malo? Bueno, la doctrina de la soberanía de Dios es lo que hace que este hombre, que perdió un hijo y después perdió sus 4 hijas en un hundimiento en un barco, pudo escribir un himno, cantar una canción y decir: estoy bien, tengo paz con Dios, estoy bien, gloria a Dios. Vos y yo decimos humanamente hablando, porque yo mientras escuchaba a Adriana contando la historia de esa canción, la miré a Vicky. Se me hunde Vicky y me muero, no sé. No va a pasar nada, ¿verdad? Claro, es fácil escuchar la historia, es fácil cantar la canción, pero ponete un poquito en el lugar, ¿no? De ese hombre, de esa mamá, de ese papá. ¿Y cómo cantan esta canción? Bueno, la respuesta es que eso es algo que nuestros hermanos del pasado tenían, que a nosotros nos falta. Ellos encontraban gran consuelo en la soberanía de Dios. Para ellos la soberanía de Dios no era una cuestión de miedo, sino que era un refugio para el consuelo de sus almas. ¿Por qué? Porque como dice Génesis 18:25, ¿acaso el juez de toda la tierra no hará lo que es justo? ¿Sí o no? Bueno. Si Dios es el juez de toda la tierra y es un juez justo, Él hará lo que es ¿qué? Justo. Eso consuela mi alma. O como dice también en Isaías 55:9, dice: así como son más altos mis pensamientos que tus pensamientos, y mis caminos son más altos que tus caminos. Mis caminos para tu vida no son como vos lo has planeado, y mis pensamientos para tu vida no tienen nada que ver con tus pensamientos, pero los pensamientos, Jeremías 29:11, los pensamientos del Señor para tu vida son pensamientos de bien y no de mal. Aunque lo que me esté pasando ahora sea doloroso, sea triste, sea difícil de enfrentar o difícil de soportar. Aunque no entienda, y es lógico que no entendamos, porque no somos Dios para poder entender todas las cosas.
Pero lo que sabemos y lo que nos ha sido revelado es que Dios todo lo que hace, lo hace de manera justa y que sus caminos no son los nuestros, pero son mejores que los nuestros todavía, aunque nosotros no entendamos el por qué estoy pasando por esto, pero el hecho de saber que Dios es soberano, eso trae consuelo para mi alma. Ahora, ¿qué significa que Dios es soberano? Significa que Dios es Dios. Dios es... Te jugaste, pastor, con esa definición, ¿no? Se me quemó el cerebro. Una revelación nueva que recibí. ¿Qué significa que Dios es soberano? Que Dios es Dios. Por eso nosotros no podemos pretender, cuando nosotros pensamos que lo que nos está pasando es injusto, nosotros no podemos pretender saber más que Dios. Porque Dios hace todo lo que es, ¿qué? Justo. Dios es Dios, eso significa que solo Él puede hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Que Dios es Dios significa que Él conoce todas las cosas y que Él entiende todas las cosas aun cuando yo no las entienda. Que Dios es Dios significa que también Él es el único que puede explicar lo que yo no comprendo en mi vida. Dios es Dios y porque Dios es Dios, nosotros no tenemos que jugar a ser Dios. ¿Cuándo jugamos a ser Dios? Cuando nosotros queremos entender todo, conocer todo, saber todo y queremos poder hacer todo. ¿Ha escuchado esa frase que dice que una persona todo lo que se proponga hacer, lo puede hacer? Si te lo propones, lo vas a lograr. Es verso. Es verso. Yo por más que me proponga cantar en el coro, nunca voy a cantar en el coro. Perdón, estoy predicando. Hay cosas que no puedo hacer. Hay cosas que no puedo hacer. No es que por más que yo me lo proponga, que lo voy a lograr. Es falso. Es falso. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. No es verdad. El único que puede hacer lo que se propone es Dios. Vos podés lograr algunas cosas, pero no podés lograr todo en la vida, todo en la vida. Por más que tengas el deseo, el anhelo de viajar a la luna, algunos pocos lo logran, no todos los que quieren hacerlo. Tenemos que dejar que Dios sea, ¿qué? Dios en nuestras vidas. Que Dios sea Dios. Eso significa que Dios es soberano. Ahora, ¿cómo Dios ejecuta su soberanía? Bueno, su soberanía es absoluta. Su soberanía es irresistible. Lo que Él determinó hacer será hecho de manera indefectible. No hay quien pueda impedir lo que Él quiere hacer, no hay quien pueda frustrar lo que Él quiera hacer. Lo que Él ya determinó hacer. Dios no está viendo a ver qué hago mañana. Él ya determinó en un decreto en la eternidad pasada todo lo que va a acontecer en tu vida y en mi vida mañana. Ya está todo escrito en su libro.
todo, todo, todo. Cada detalle de tu vida, cada acción de tu vida, cada circunstancia de tu vida, lo que te vas a enfrentar mañana, lo que vas a vivir durante esta semana y hasta el día que te toque ir al cielo o Cristo te venga a buscar, cada una de esas cosas ya han sido predeterminadas por un Dios soberano que no juega a los dados, no juega a la ruleta, no juega al azar y no está esperando a ver qué hago yo, qué haces vos, para ver qué hace Él. Él ya ha determinado los tiempos y las situaciones en la vida de todo ser humano que vive en este planeta. Dios es soberano, está en control, su soberanía es infinita, no tiene ninguna clase de limitación. Dios tiene el derecho de gobernar sobre todo, ¿o no? Si Dios es Dios, Dios tiene el derecho de gobernar en todos los asuntos de la vida. Si no, nos convertiríamos en una especie de cristianos agnósticos. O no sé si... cristianos deístas, mejor dicho. ¿Qué es el deísmo? El deísmo es la filosofía, la doctrina que cree que Dios hizo todas las cosas, echó a andar el mundo, echó a andar el universo y después nos dejó a nosotros que nos manejemos. Se retiró Dios, hizo todo, creó todo, echó el mundo a andar, echó la vida a andar y después nos dejó a nosotros para que nosotros veamos qué hacemos con lo que el Señor creó y el Señor hizo. No es ese el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el Dios soberano que tiene derecho de gobernar en todo. Es el derecho que el carpintero tiene de hacer la mesa como se le da la gana. Es el derecho que tiene el alfarero de hacer la obra de barro como él quiere hacerla o quiere romperla y hacerla de nuevo. Es su derecho porque Él es el alfarero y así es el Señor. Él es el alfarero bendito y Él ejerce su poder. Él ejerce su poder cuando quiere. Él ejerce su poder como quiere y Él ejerce su poder a donde Él quiere. ¿Por qué? Porque Dios no está obligado por nada y Dios no está obligado por nadie. Dios es el ser libre por excelencia. Dios es un ser completa y absolutamente libre. Dios no es afectado por la criatura, por el ser humano, por su creación. Dios no es afectado por los acontecimientos del mundo. Su estado de ánimo, su humor no cambia ni es afectado ni es movido por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Él es Dios y ejerce su poder como quiere, cuando quiere y a donde quiere. Puede que por un tiempo parezca, y de hecho parece, que su poder esté dormido. Y eso nos desespera, ¿no? Como el Señor Jesús durmiendo en la barca, ¿se acuerdan? Como los judíos, 400 años esclavos en Egipto, ¿no? ¿Dónde está el poder de Dios? 400 años, no 4 días, no 4 meses, no 4 años, 400 años. Y ellos esclavos, generaciones pasaron. Y ellos sufriendo la esclavitud, al tal punto que ya estaban casi olvidando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de sus padres. Por 400 años el poder de Dios pareció dormido hasta que de repente Dios lo desató de manera terrible y nadie lo pudo frenar. De repente desató Dios su poder y con 10 plagas terribles devastó al imperio más grande del mundo y provocó la liberación más gloriosa que ninguna nación ha experimentado jamás en toda la historia de la humanidad. Pareció dormido hasta que un día Dios dijo, ahora. Y la esclavitud se terminó. Dios obra así. ¿Se acuerdan que Faraón lo desafió?
Faraón lo desafió intentando impedir que el pueblo judío saliera de la esclavitud, pero Dios mostró su poder una plaga tras otra, y los devastó y los destruyó, los masacró, y nunca más Egipto se pudo volver a levantar entre las naciones de la tierra, nunca más. Desde la última vez que Dios le dio un piñazo, nunca más los egipcios se levantaron como nación. Son un pueblo más en el mundo, cuando antes gobernaban toda la tierra conocida. Pero bastó un golpe de Dios para que todo ese poder cayera en 1000 pedazos. ¿Y cuándo cayó? Cuando Dios quiso que cayera. Pero Dios no siempre actúa de la misma manera. Porque cuando los judíos salen de la esclavitud de Egipto, cruzan el Mar Rojo, van hacia el desierto del Sinaí, la historia cuenta que mientras más de 2 millones de personas iban peregrinando en el desierto, camino al Sinaí, el pueblo de Amalek atacó la retaguardia del pueblo de Israel. La retaguardia eran los que caminaban más lentos, las embarazadas, los ancianos y los niños. Y dice la Biblia que Amalek atacó la retaguardia y mató ancianos, mató embarazadas y mató a muchos niños. El Dios que había destruido a Faraón semanas atrás, el Dios que había destruido a Egipto semanas atrás, ¿no podía haber impedido que Amalek no atacara a los judíos? ¿Sí o no? Y Egipto, Dios lo derribó de un solo golpe. Sin embargo, Amalek, Dios le dijo a Josué: Josué, voy a tener guerra con Amalek de generación en generación. ¿Por qué? ¿No podría Dios de un plumazo destruir a Amalek como hizo con Egipto? No podía. Cuando pasaron los 40 años de dar vuelta en el desierto, muere Moisés y tiene que entrar Josué con los judíos a la tierra prometida. Cruzan el río Jordán y se enfrentan con la gran ciudad amurallada que se llamaba ¿cómo? Jericó. Ciudad fuerte, amurallada, imposible de penetrar. Dios le dice a Josué: vos no te hagas problema, haz lo que yo te digo, los muros van a caer. Caminás 7 vueltas, 7 días en silencio alrededor de la ciudad. Y el 7º día das 7 vueltas y cuando yo te diga, todos tocan la trompeta, todos gritan aleluya y conquistan la ciudad. Los muros van a caer. Y Josué fue, hizo el domingo, arrancó. Y cuando pasaron los 7 días, el 7º día, dieron las 7 vueltas, tocaron la trompeta, gritaron aleluya, grito de victoria, y las murallas que pasaban se cayeron. Nunca más Dios hizo lo mismo. ¿No? Nunca más Dios volvió a hacer lo mismo. Les tomó décadas conquistar la tierra prometida. Y las otras ciudades no cayeron como cayó Jericó. Tuvieron que pelear, tuvieron que guerrear, tuvieron que enfrentarse cuerpo a cuerpo con el enemigo y vencer en cada batalla, y ninguna de esas batallas fue de la misma manera la victoria que cuando Dios le dio la victoria haciendo caer los muros de Jericó. ¿Cuál es la explicación a estas cosas? La soberanía de Dios. La soberanía de Dios. ¿Por qué, pastor, no lo hizo de la misma manera? Acompáñeme a Salmo 115, versículo 3. Salmos 115,
versículo 3. Salmos 115, versículo 3. Dice: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ¿qué? Ha hecho. Todo lo que quiso, ha hecho. Salmos 135, versículo 6. Salmos 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hermanos, amigos, la soberanía de Dios es toda poderosa, pero no se puede obligar a Dios a que haga las cosas como nosotros queremos. No podemos obligar a Dios a repetir las cosas que Él hizo en otros momentos. Él decide qué hacer, Él decide cómo hacerlo y Él decide cuándo hacerlo. Y cuando Él lo hace y hace lo que quiere hacer y lo hace donde lo hace, nadie puede frustrar lo que Él ha determinado. Nadie puede impedir su mano. Pero no esperemos que Dios actúe siempre de la misma manera. No esperemos, no creamos que Dios está obligado a derrumbar las murallas de Jericó cada vez que nosotros tenemos un problema. Dígame, ¿cuántas veces no le hemos hecho la vueltita de Jericó? Algo. No me va a hablar. Y gritamos, y gritamos, y gritamos, y gritamos, y abrimos el ojo y la cosa está ahí todavía. ¿Qué pasó? Si le dimos las 7 vueltas, pastor, le dimos las 7 vueltas. Le dimos las 7 vueltas a la ciudad, le dimos las 7 vueltas a la billetera, le di las 7 vueltas a mi suegra. Di las 7 vueltas y grité, y grité, y grité, pero no pasó nada. Me dijo uno una vez, porque le hice la pregunta a uno una vez. Uno que decía que era profeta, le digo, che, ¿qué onda? Porque fuimos, hicimos esto y... te estoy hablando hace 10 años atrás. No pasó nada. Y lo tenés que volver a hacer, me dice. ¿Hasta cuándo? Y hasta que pase. Y estaría todavía... No se puede obligar a Dios a que haga las cosas como queremos, cuando queremos y donde nosotros queremos. Porque Dios es Dios, nosotros no. Pero una cosa es cierta, Dios actúa como quiere, cuando quiere y donde quiere. Y cuando Él actúa de un solo golpe, cambia todas las circunstancias. Y cuando Él actúa, nada ni nadie lo puede impedir. Y ese es nuestro consuelo. Y esa es nuestra esperanza. Dios en su soberanía ha puesto a cada una de sus criaturas en la condición que le pareció bien a Él. ¿No te gusta la condición en que te encontrás? ¿No te gusta? ¿No estás conforme? ¿No estás contento? Es típico de nosotros los seres humanos. No estar contento ni conforme con la condición en la que nosotros nos encontramos. Pero cuando Dios creó a los ángeles, hermanos, no los creó a todos los ángeles iguales. A unos ángeles los creó con la condición de desobedecer y a otros ángeles los creó con una condición de no poder desobedecer. Por eso Satanás y la tercera parte de los ángeles se rebelaron, porque cuando Dios creó a ciertos ángeles, los creó con una condición de poder desobedecer. Los otros ángeles no tenían esa condición.
Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó a ellos con la condición de poder desobedecer. Dios los creó a ellos y les dio un mandamiento: que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Los puso en una situación condicional. Ellos estaban en la condición de obedecer o desobedecer, y Dios decidió que ellos iban a ser responsables de su decisión. Cuando Dios estableció el pueblo de Israel y Dios le dio leyes a los judíos, Dios le dio leyes al pueblo de Israel, los llevó al monte de la bendición y al monte de la maldición, Deuteronomio capítulo 28, y le dijo al pueblo de Israel: este es mi pacto que yo hago con ustedes. Si ustedes obedecen mi palabra, los voy a bendecir, los voy a sanar, los voy a prosperar y van a vencer en todas sus batallas. Si ustedes desobedecen mi palabra, los voy a aplastar, los voy a maldecir, se van a enfermar y van a ser derrotados y nunca van a prosperar en nada en la vida. Si obedecen mi palabra, serán bendecidos. Si desobedecen mi palabra, serán maldecidos. Dios los colocó a ellos en esa posición. Todos ellos con la capacidad o en la condición de obedecer o desobedecer a Dios y cargar con la responsabilidad de su decisión. Pero Dios, mire que en su soberanía, Dios determinó que los cristianos estemos en otra posición. Dios determinó que el creyente, que según leo en la Biblia dice que el creyente es un elegido de Dios. Nuestra condición es inmutable, nuestra condición de bendecido, nuestra condición de salvo, nuestra condición de protegido, nuestra condición de amado, nuestra condición de perdonado no cambia. ¿Por qué? Porque el responsable por nosotros se llama Jesucristo. No somos nosotros los responsables por nuestras vidas, porque uno hizo la obra que nosotros no podíamos hacer, y Él se hizo responsable de todas nuestras maldades, y toda la vida santa que Él vivió nos fue acreditada a nosotros como un regalo de Dios, y esa condición nuestra no puede cambiar. Dios ha decretado que sus elegidos serán salvos para siempre. ¿Y por qué así, pastor? Porque Dios es soberano y hace como quiere, cuando quiere y donde Él quiere y con el que Él quiere. Porque también dice la Biblia que la salvación no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene ¿qué? Misericordia. Por eso, hermanos queridos, de la misma manera que Dios determinó la condición de cada una de sus criaturas y la posición de cada una de esas criaturas, Dios también en su soberanía determinó el sufrimiento como parte de la vida del creyente, como parte de su plan para la vida del creyente. De la misma manera, Dios ha determinado el sufrimiento como parte de su plan. Y si hoy estás en una situación de dolor, si estás en una condición incómoda, estás en una situación incómoda como toda prueba, que es una situación incómoda, Dios en su plan ha determinado que así sea. Como dice Isaías 45:7, yo formo la luz y hago la oscuridad, yo envío los buenos tiempos y los malos tiempos. Yo, dice Él, yo, el Señor, soy el que hago todo esto. Entonces, pastor, usted me está diciendo que yo estoy en las manos del Señor. Amén. Usted me está diciendo que esta situación que está pasando en mi vida y que me hace mal, que me angustia, que me trae tristeza, que me trae dolor, usted me está diciendo que Dios está en control de todo esto. No solamente te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que Dios también, por su poder, a los que lo aman, hace que todo le ayude para bien. Porque Dios tiene el poder. No es que las cosas, algunos dicen, bueno, no hay mal que por bien no venga, que vengan males, después van a venir los bienes. No es así. No es que no hay mal que por bien no venga. No, en el cristiano Dios tiene el poder, porque el cristiano ama a Dios, y la promesa es que los que aman a Dios, Dios tiene poder para hacer que tu dolor, tu tristeza, tu prueba, tu angustia sea transformada en una bendición para tu vida. Y eso es un decreto de Dios. Dios lo determinó en su sabiduría. Hermanos, Dios
está en todo en tu vida, en todo, en todo. Por eso los sufrimientos, pruebas, persecuciones y toda adversidad en tu vida están bajo su control soberano. Son parte de su plan. Pero no entiendo, pastor, ¿por qué? Yo tampoco entiendo, porque no somos Dios para entender todas las cosas. Pero consuela saber y creer que no estoy a la suerte de las circunstancias, que no estoy a merced de Satanás, que no soy una víctima de las personas, que no soy una víctima de los problemas, que no soy la víctima de un patrón, de un familiar, que no soy la víctima de una circunstancia adversa, que no soy la víctima de situaciones difíciles. No somos una víctima. Dios está en control de todo asunto en nuestras vidas. Saber esto, creer esto, consuela el alma y el corazón. Pero saber esto y creer esto es una razón para la que Dios tenga que probar la calidad de esa fe. Si yo sé esto y yo creo esto, esta es mi fe, esa fe va a ser probada. El diamante falso es muy parecido al diamante verdadero. Son brillosos los dos, son difíciles a veces las imitaciones de diferenciar del verdadero. ¿Cómo hacen los joyeros para saber si un diamante es verdadero o es falso? Simple. Hunden, ponen debajo del agua el diamante verdadero. El diamante verdadero, abajo del agua, no pierde el brillo. El diamante falso lo metes en el agua y deja de brillar. Así es en la vida del verdadero creyente. Mete al creyente abajo del agua de las pruebas y va a seguir brillando. Va a seguir brillando. No porque sea superhéroe, sino porque su fe es real. Y cuando esa persona es un creyente trucho, lo metes abajo del agua de la prueba y ese brillo que aparentaba tener va a desaparecer y se va a demostrar que su fe no era real. Las pruebas revelan la calidad y lo genuino de nuestra fe. Razones por las que Dios nos prueba a través del sufrimiento. Razones, necesitamos razones. Claro que necesitamos razones. Somos seres racionales y necesitamos razones. Te voy a dar algunas. La primera, dije recién, una de las razones por las que Dios permite el sufrimiento en tu vida es para comprobar la calidad de tu fe. ¿Por qué creen que Abraham se convirtió en el padre de la fe? Porque Dios le dijo a Abraham, Abraham, ¿qué, Señor? Sacrifica a tu hijo, a quien tú amas, sacrificalo para mí. ¿Y qué hizo Abraham? Tomó a Isaac su hijo, lo llevó al monte, 3 días de camino, y cuando estaba a punto de degollarlo en sacrificio para Dios, Dios lo tuvo que parar. Ahora, ¿por qué Abraham estaba a punto de degollar a su hijo? Porque Dios se lo dijo y porque él creía que Dios tenía poder para levantar a su hijo de los muertos. Entonces yo obedezco a Dios, Dios me lo va a devolver. Y así la fe de Abraham fue probada en medio del sufrimiento. La otra razón por la que Dios va a probar tu fe a través del sufrimiento es para mantenerte humilde, para mantenerte chatito, chatita, sumiso, sumisa. Dice el apóstol Pablo que a causa de las revelaciones que él había recibido, Dios le mandó un mensajero de Satanás. Así que no se queje de su suegra. Dios le mandó un mensajero de Satanás
Y padecía Pablo un sufrimiento crónico y doloroso, y le clamó a Dios, que se lo sacara, y Dios le dijo, no, bástate mi gracia. Y dice el apóstol Pablo, ¿saben por qué Dios me está permitiendo sufrir todo esto? Para que yo no me agrande por las revelaciones que tengo. Entonces Dios, cuando te ve que estás medio subido al caballito de tu orgullo y de tu ego, enseguida te baja con una prueba humillante para mantenerte humilde, porque los humildes son bienaventurados y bendecidos. Tercera razón, Dios permitirá el sufrimiento en tu vida para liberarte de tu amor a lo material. Es mejor liberarse antes, digo. Es mejor. Pero si nosotros tenemos cierto amor, cierto encariñamiento, cierto agarre a las cosas materiales, Dios permitirá el sufrimiento en tu vida para desapegarte de lo material. Dice que Moisés, en Hebreos capítulo 11, Moisés, cuando entendió que la promesa de Dios estaba sobre el pueblo de Israel, él era el descendiente postizo del faraón de Egipto, criado por la hija del faraón, supuestamente, posiblemente heredaría el trono o estaría en un área de gobierno muy importante, y de repente él toma conciencia de que Dios le había dado una promesa a un pueblo, pero el problema era que ese pueblo era esclavo. Entonces Moisés tomó una decisión: prefiero el sufrimiento de los esclavos antes que los placeres y las bendiciones de Egipto. Y él eligió el sufrimiento para que su corazón no esté pegado a lo material, no esté aferrado a lo material, su corazón esté apegado a la promesa de Dios. Dios permitirá sufrimiento en tu vida para que seas consciente de tu esperanza eterna. Dijo el apóstol Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque esta tribulación y este sufrimiento produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. Y eso hace el sufrimiento en la vida del cristiano, nos ayuda a que no nos olvidemos que nuestra herencia, nuestra bendición y nuestra morada y nuestra ciudad y nuestro país es el que está en los cielos y es eterno. Otra razón para probar tu amor. Dios permite el sufrimiento para probar tu amor. Dios le dijo a Abraham, quiero que me pruebes tu amor. ¿Cómo, Señor? Sacrifica a tu hijo al que amás. ¿A quién amás más? ¿A tu hijo o a mí? A ti, Señor. Bueno, sacrifica a tu hijo. El sufrimiento, hermanos, viene también. Dios lo manda, Dios lo envía para que nuestro amor no esté aferrado a nada y a nadie que no sea Dios. Y última razón, el sufrimiento desarrollará mayor fortaleza espiritual en tu vida. El soldado valiente no se ve en tiempos de paz, el soldado valiente se ve en tiempos de guerra. Y cada batalla ganada te prepara para enfrentar la que viene. Y último, este sí es el último punto. No sé qué se ríen. Dios permite el sufrimiento para generar en tu vida y en mi vida empatía con los que sufren. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 1, yo fui consolado de todas mis tribulaciones para poder consolarlo a ustedes.
Yo soy consolado en mi sufrimiento para poder dar consolación a otros que también están sufriendo. La única manera de poder ser útiles para el prójimo que sufre es que nosotros también experimentemos sufrimiento y consolación. Ahora déjeme decirle, el problema con algunos es que no se dejan consolar por el Señor. Están pasando por situaciones desagradables, están sufriendo, tienen pruebas, tienen luchas, tienen ganas de bajar los brazos, tienen ganas de abandonar, no saben para dónde disparar, pero no acuden a los medios de gracia que Dios estableció para que nosotros podamos ser consolados en nuestras pruebas, luchas, sufrimientos y dificultades. Mayormente la reacción de algunos es, cuando están pasando pruebas, luchas, dificultades, aislarse de la congregación, aislarse de los hermanos, aislarse de la familia, aislarse. Porque están luchados, porque están turbados, porque están sufriendo, porque piensan que nadie entiende ni comprende lo que les está pasando y no saben y no entienden y no comprenden y no se dan cuenta que es en la comunión con la iglesia, en la comunión con los hermanos, en el escuchar la palabra, en el buscar a Dios en oración, que somos consolados con una consolación que solamente Dios puede dar, y eso genera en nosotros un sentimiento de empatía para poder entender y comprender a otros cuando están sufriendo lo mismo que pasamos nosotros. Hermanos, muchas de las cosas que pasamos en la vida, que fueron dolorosas o que son dolorosas, son parte del entrenamiento de Dios para que vos te conviertas en un instrumento de consolación para muchas personas. Somos consolados en el sufrimiento para poder consolar a otros. Por eso, si estás pasando por tiempos de sufrimiento, por tiempos de prueba, quiero recordarte algo. No es la primera vez, ¿no? No es la primera vez que estás pasando por algo triste. No es la primera vez que estás pasando por algo doloroso. No es la primera vez. Ay, pastor, no me haga acordar, me siento peor todavía. No, es que te tenés que acordar. Te tenés que acordar que no es la primera vez que estás pasando por una situación horrible. ¿Y por qué me tengo que acordar, pastor? Yo me quiero olvidar de todo lo que pasé. No, no te tenés que olvidar. Porque te pasa lo que le pasó a los discípulos. Que el Señor Jesucristo, después de multiplicar los panes y los peces, le dijo a los discípulos, subamos a la barca y vamos a la otra orilla. Y mientras iban en el barco, el Señor le dice a sus discípulos, muchachos, cuídense de la levadura de los fariseos. Y los muchachos decían, che, ¿qué quiere decir? Cuídense de la levadura de los fariseos. Y dijo uno, che, ¿será que? Seguro porque no trajimos pan. ¿Vos trajiste pan? No. ¿Qué? No. ¿Y vos trajiste pan? No. No hay pan. Che, no hay pan. El Señor está enojado porque no trajimos pan. Y el Señor, que es Dios y sabe todas las cosas, dice, ¿por qué están pensando que yo le estoy diciendo a ustedes que no tienen pan? ¿Acaso se olvidaron? ¿No se acuerdan de los panes que multipliqué y cuánta gente comió? Y los peces que multipliqué y cuánta gente comió. ¿No se acuerdan de las multitudes que comieron con 5 panes y 2 pescados? ¿Cómo piensan ustedes que yo le estoy diciendo a ustedes que estoy preguntando por el problema del pan? No le estoy hablando de eso. Gente, ellos se habían olvidado, ya no recordaban. ¿Qué no recordaban? Que cuando tuvieron necesidad, Dios los libró. Por eso te digo, vos no tenés que olvidarte que lo que estás pasando ahora en tu vida no es la primera vez que estás pasando una situación dolorosa, no es la primera vez que estás pasando sufrimiento, no es la primera vez que estás pasando pruebas, no es la primera vez, y acordate que las últimas veces Dios te libró. Acordate que las últimas veces Dios te abrió una puerta de salvación. No
te olvides que las veces pasadas Dios consoló tu corazón y fortaleció tu alma. Y el Dios que lo hizo ayer también lo hará contigo en este tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que recordar que Dios fue fiel con nosotros ayer? Porque recordar nos debería dar confianza, la que ellos no tuvieron, pensando que estaban preocupados el Señor por el pan. ¿Saben? Recordar la fidelidad y el poder de Dios otorgado en nuestras vidas en situaciones pasadas es la mejor manera de vencer la incredulidad en nuestras vidas. Y es la mejor manera de fortalecer la confianza en la soberanía del Dios que nosotros adoramos. Si el Dios soberano te libró ayer como quiso, cuando quiso y donde Él quiso, Él te va a librar hoy como quiere, cuando quiere y donde Él quiere, porque Él no solamente es fiel, Él también es soberano. Y te animo a que prepares tu corazón, que prepares tu alma para la próxima victoria que el Señor te va a dar, que el Señor te va a entregar, porque Dios en su soberanía jamás ha dejado tirado a ninguno de sus hijos. Él es fiel y Él es soberano. Confía en el control soberano de Dios en todos los asuntos de tu vida. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Padre, gracias por